Génesis capítulo 18, versículo 9 al 14, en el nombre de Jesús. Dice, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tú eres el autor de la vida y de esta salvación. En esta tarde la iglesia está aquí, su pueblo está aquí, los amigos están aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que tú has dispuesto a través de este su siervo. Oh Dios, por amor de su nombre y de su pueblo, úsame ahora para que esta palabra, que es vida, que es viva y que es eficaz, pueda hacer la obra que tú quieres que se haga en esta hora, porque esta es la obra de Dios en su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Yo no acostumbro a decir a la gente: póngase cómodo, porque uno se pone cómodo por allá en un sofá, en la cama, ¿cierto? Pero aquí nos vamos a sentar a oír la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar atentos de lo que Dios va a decirnos en esta hora. Vamos a estar ahí en el nombre de Jesús. Bueno, yo soy de los que me gusta el culto donde se mueve el Espíritu Santo. ¿A quién le gusta así? Amén. Yo creo que la iglesia del Señor tiene unas características que la distinguen, y la iglesia del Señor la distingue la característica de que el que conoce a Dios se debe dejar mover por el Espíritu de Dios. Amén. Pero el Espíritu de Dios no es solamente una experiencia de un momento para que la gente tenga un éxtasis de gozo y sienta alguna cosa, alguna sensación, sino que el Espíritu de Dios exactamente es para que uno pueda vivir una vida de gozo, una vida de libertad. No solamente aquí, sino que usted esté en su casa, usted esté en el trabajo y usted sienta esa alegría, ese gozo de haber conocido a Dios, de tener a Dios en la vida de uno. Ese es Dios. Para mí eso es Dios. Ese es el Evangelio. Y a todos los amigos yo les hablo de esa manera. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es una religión que vuelva al hombre y lo domine para que se prive de una cantidad de cosas que lo van a estorbar, porque a veces la gente mira la iglesia como una cantidad de normas que le impiden avanzar, que lo impiden como hacer la cuenta. La gente vive con miedo. Amén. Y vivir con miedo es horrible. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? Claro. El miedo, el temor es algo desagradable. No hay como tener uno paz, estar tranquilo. Gloria a Dios. Eso es el Evangelio. Por eso el Evangelio supera toda experiencia y es
que la vida se compone de una cantidad de sentimientos. Tiene un sentimiento de alegría, sentimiento de impotencia, sentimiento de rabia, ¿cierto? Todas cosas las viven los seres humanos. Amén, ¿estamos de acuerdo? Pero en el Evangelio se consigue vivir la vida no sin esos componentes. No es que no vayamos a enfrentar esos componentes de la vida, pero podemos superarlo porque nosotros tenemos algo mayor que la alegría, mayor que las circunstancias, y es que Dios nos da una vida de gozo, una vida de plenitud. Yo quiero continuar en esta hora con el tema que dejé esta mañana. Esta mañana estaba hablando sobre la meta que se propone Dios con el hombre, hacerle un cambio. Y de eso Dios no desiste, de hacernos un cambio. ¿Sabe cuál es el problema para nosotros cuando no podemos vivir la plenitud? Cuando nosotros creemos que el día del bautismo usted ya quedó cambiado, usted ya es otra persona. Porque hay gente que hemos enseñado y dice, bueno, hoy usted nació de nuevo. El día del bautismo dice, hoy usted nació de nuevo. Pero la verdad no es así. Ese día le fueron perdonados los pecados. Ese día fue sepultado juntamente con Cristo, ese día. O sea, el día que usted estaba parado aquí, eso no se lo explicaron a usted bien con las clases bautismales, o algunos ni siquiera dieron una clase bautismal, pero el día que usted estaba aquí en la pila o estaba en el río, en la quebrada donde lo bautizaron, ese día usted estaba enterado que el bautismo lo añadía a la iglesia, era para el perdón de los pecados. Eso se lo enfatizaron, sí. Y que era para poder pertenecer a la iglesia, y era para que recibiera el Espíritu Santo. Pero a veces nos quedamos solo en eso. Pero resulta que el que está parado ahí en el agua está reconociendo que un día Cristo vino y entregó su vida por él, murió y fue sepultado. El que está en el agua ahí listo para ser bautizado va a identificarse con la muerte de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque dice, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que el día en que lo están bautizando, ahora la pregunta es, ¿cómo así que yo me voy a sepultar juntamente con él? Si a Jesús lo sepultaron hace 2000 años. Entonces, ¿cómo me van a sepultar a mí con él? Pero eso dice la Biblia, eso dice Pablo a los romanos. Eso significa que yo me estoy identificando con el que murió y fue sepultado, y solamente se vuelve válida la muerte de Cristo para una persona el día que esta persona es sepultada en las aguas. ¿Por qué? Porque ese día está reconociendo que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario tiene un valor tan grande que es la vida para él. Él murió para darme la vida a mí. El que tenía que morir era yo, pero él puso su vida para que yo viviera. Pero para poder él darme vida, tuvo que morir. Así que para yo poder tener vida, tengo que morirme también. Entonces, la persona cuando va y llega al momento del bautismo, la persona ha muerto ya. ¿Estamos de acuerdo? Ha muerto. Si la persona no vive la convicción del arrepentimiento y de la conversión, si la persona no pasa por esa experiencia, entonces no se ha muerto. Entonces el bautismo no le hace nada. No, ahí la persona no va a cambiar, porque la persona no cambia desde el día del bautismo. La persona debe haber cambiado antes, porque antes es que debe haber muerto. Y el bautismo es para que ya el muerto
no huela más a feo, porque los muertos, por más que la gente los quiere, se lo aguantan 24 horas, o algunos tocará prepararlos para más largo. En el tiempo que estamos viviendo son horitas apenas, no son 24 horas. Algunos muertos es ya que los tienen que sepultar. ¿Por qué? Porque, y no he visto la gente que se quiera lanzar y dicen, bueno, sepúlteme a mí también. No. El muerto se muere, lo sepultan y no vuelve a aparecer por la calle, no vuelve a estar más. El que se convierte a Cristo muere, tiene que morirse. Amén. Tiene que renunciar. Pero eso es algo que hace Dios por medio de la palabra. Porque Dios, por la palabra que siembra la buena semilla, la simiente de vida que hace morir en la persona el pecado y da origen a una nueva vida. Hay una nueva vida. Entonces, por eso lo que hay que hacer es sepultar ese muerto que olía feo. Todos esos pecados que tenía quedarán sepultados y ya no volverá a aparecer. Pero resulta que el muerto tiende a volver a vivir, ¿no? Como que el muerto hay un muerto que se quiere levantar siempre. O sea, como que ha vivido. ¿Qué es que se quiera levantar? Que quieren volver las concupiscencias, los deseos, quieren volver a resurgir ahí. Entonces dice, no, si alguien lo insultó por ahí en la calle, si en su vida pasada le gustaba la pelea, y alguien entonces de pronto lo insulta, dice, ahí se está probando si ese nació o no nació. Porque si le dice a la persona, vea, agradezca, agradezca que soy cristiano. Yo en mi vida pasada, yo era esto, yo era aquello, yo era aquello. Eso significa que el muerto todavía está ahí que se sale de la ropa, solo que tiene miedo de dejarlo salir. Un día estaba lloviendo, estábamos en un evento y estaba viendo unas líderes y alguna situación pasó en ese evento y una de ellas dijo, se me va a salir el viejo hombre. No era que se le iba a salir, era que estaba afuera. ¿Por qué? Porque a veces uno lucha con eso. Sara, habían pasado 24 años, estamos hablando, de esos dos estar andando con Dios. Pero el responsable, a quien Dios le había hecho el llamado, era Abraham. Ahora Abraham está con los ángeles. Ha venido una visita importantísima y entre ellos viene el ángel de Jehová, que es mismo Dios. Es una teofanía. Abraham se ha esforzado por atenderlos, le ha dicho a su esposa, y han hecho un banquete. Y cuando han comido, entonces viene algo, y el Señor le pregunta por Sara. ¿Dónde está Sara? ¿Qué está haciendo Sara? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Mire, ¿será que no sabía? Si ella era la que les había preparado la comida. Habían tenido un banquete con la comida que Sara había preparado. Panes debajo de las brasas del rescoldo, eso es lo que había preparado. Pero ¿por qué le preguntó por Sara? Dios lo sabe todo, yo. Pero a Dios le gusta saber
A Dios le gusta conocer, a Dios le gusta que uno le manifieste lo que siente. Porque no es que Dios no lo sepa. Dios actúa con uno porque Él sabe todas las cosas. Vean, ni siquiera deberíamos pedirle a Dios, porque Él sabe que necesito, dice la Biblia. Que antes que yo le diga algo, Él lo sabe todo. Pero a Dios le agrada que yo le hable, que yo le pida. Porque eso es un reconocimiento. Eso que hace el hombre en pedirle a Dios es en reconocer que existe un ser que es más grande que él, que lo puede ayudar, que puede ir en pro de él y socorrerlo. Dios había hecho muchas cosas ya, y Abraham y Sara estaban conociendo a Dios. Y claro que Sara sabía lo que Dios le había dicho a Abraham, porque le hizo promesas. Le hizo promesa de un descendiente, que ellos dos iban a tener un descendiente. Pero como había pasado tantos años, porque el texto es claro en decir que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y entonces Dios le dice: ¿dónde está Sara? Pues Sara estaba escuchándolo. Sara misma, porque era una tienda no tiene paredes. Era una cosa, un camping. Lo que pasa es que ahora son de plástico, y esos campings eran de pieles. Pero era un camping porque ellos eran nómadas. Nómada, una persona que no se quedaba en un solo lugar, o sea, no armaba una casa ahí como nosotros. Ellos vivían un tiempo ahí con sus ovejas y con todos los ganados que tenían, y cuando los pastos alrededor de ese lugar se empezaban a acabar, entonces se movían a otro lugar donde hubieran pastos y donde hubiera un pozo, o donde se pudiera cavar un pozo. Así vivieron los antepasados. Y esa fue la vida de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos vivieron en camping, en tiendas. Así que Sara oía toda la conversación. Y además, si hay una conversación de unos seres especiales, no va uno a inclinarse a querer. ¿Qué estarán hablando? Una atención tan impresionante como la que le hizo Abraham, era que el que estaba ahí era demasiado importante. Pero Abraham empezó a hablar con Dios en una relación tal, porque Dios le había dicho a Abraham que lo quería que fuera un hombre perfecto. Toda persona que llega a conocer a Dios va a empezar a vivir una relación tal que usted va a hablar con Dios como si fuera con alguien que está ahí literalmente. Yo vivo eso. Yo creo que uno no necesita. Yo estoy haciendo cosas, actividades, estoy haciendo muchas cosas. Y ahí estoy hablando con Dios. Y yo siento a Dios de una manera tan linda, tan bella, tan gloriosa, que yo le hablo. Porque es que cuando uno tiene a alguien que puede hacerle un favor y le llegó a la casa y está ahí con uno, ¿será que uno no aprovecha la oportunidad para decirle? Si yo necesito algo y ese que puede ayudarme a mí viene a mí, pues yo voy a hacer todo lo que sea para decirle lo que yo estoy necesitando. Eso es Dios para nosotros. Es alguien en el que tú puedes confiar,
que tú puedes llegar a hablar así con Él. Esa era la relación que Dios anhelaba y que Dios estaba empezando a entablar con Abraham. Ya no era Abraham. A partir de ahí, ya Dios le había cambiado el nombre y Dios empezó a llamarlo Abraham. O sea, ya Dios le dijo: tú no eres el mismo. Tú no tienes el nombre que tenías antes. Tú eres otra persona. Tú has entrado en un programa de conversión. Tú te estás volviendo a mí. Tú estás andando en pos de mí. Aleluya. Entonces ahí es donde el Señor le pregunta por Sara, porque Él quiere que Sara suelte lo que tiene adentro. Claro. Él anhelaba que Sara expresara algo, porque Dios no trabaja con uno solo. Dios llega a tu casa y Él está interesado en trabajar con toda su casa. Él está interesado en bendecirte a ti con todo lo que tienes. Así que si usted tiene un negocio, si usted tiene una profesión, no crea que esa profesión está ligada de ti. No crea que el negocio que tienes está desligado y que esto es algo material. Porque por eso es que nosotros no confundimos las cosas. Porque a veces creemos que hay cosas que son materiales y esto es lo espiritual. Vea, ahora estamos en lo espiritual. Alguno piensa, dice, esto sí es espiritual. Pero este es el ambiente donde yo entro para tener una relación íntima con Dios. Pero yo siempre vivo en un ambiente de espiritualidad, porque yo soy ahora, desde que conocí a Cristo, una persona que tengo un carácter espiritual. Ahora no vivo para mí, ahora vivo para el que me llamó a mí. O sea que mi espiritualidad no se desliga. Con esto quiero volver a enfatizar que si uno entiende eso, entonces el culto se le va con uno. Entonces ya usted vive esto del culto siempre. Lo que anhela es estar en la reunión donde están los hermanos, donde se oye la palabra, donde usted quiera oír al Señor que le hable así directamente. Pero usted todo el tiempo vive en un ambiente de espiritualidad. Entonces cuando usted está en su negocio, usted está con ropa de trabajo y está haciendo un taller de mecánica, pues usted tiene grasa en la ropa. Dependiendo la profesión, la ocupación que desempeñe, entonces usted está vestido de acuerdo. Pero usted allá, aunque tenga ese traje así, usted tiene algo espiritual. Usted tiene una vestidura espiritual. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a vivir con eso siempre. Abraham y Sara, Dios los estaba enseñando. Y entonces cuando le pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Abraham respondió, aquí en la tienda, ahí está. Puede ser que esté escuchando. Entonces le dice, de cierto volveré a ti. Cuando la Biblia usa el término desierto, dice la Biblia que Dios no pudiendo jurar, hacer juramento por algo más grande, porque los juramentos en la antigüedad se daban y se juraba por algo mayor, pero Dios no pudiendo jurar, entonces por sí mismo decía desierto, imponiéndole un grado, un tinte de juramento. Volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer,
tendrá un hijo. Y el texto aclara, dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que ahora una mujer 45 años o más ya termina su periodo en que puede estar fértil, 50 años. Y ya de para abajo no puede tener hijos porque ya no tiene el periodo de ovulación. Así que Sara tenía 90. Ya eso hacía rato se le había acabado. Y Dios le viene a decir a esa hora que ella va a tener un hijo. Entonces Sara, cuando escucha, se rió para sí y dijo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo mi Señor ya viejo? O sea, voy a tener un hijo a esta época. Eso no puede ser, eso es imposible. No puede suceder, porque Dios, si usted mira la vida, y usted lee en los otros capítulos, te das cuenta que también Abraham se rió. Cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo, Abraham también se rió. Lo que pasa es que uno a veces lee y culpa a la pobre Sara. Claro, dice en el 17 de Génesis, cuando Dios le habló, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero ¿por qué Dios no reprendió a Abraham? Es la pregunta. Pero reprendió a Sara, porque eso que dice Abraham no lo dijo en una actitud de incredulidad. Pero cuando Sara habló de que una mujer ya vieja, ya en esa edad que estaba, eso era imposible que fuera a tener un hijo. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí hay algo que quiero resaltar en esta hora, y es una relación con Dios. Tiene que tener un componente que se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe entonces es posible. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe no es la que hace las cosas. La fe es la que posibilita las cosas. Es posible con fe, porque sin fe es imposible. Así que Sara, habiendo tenido ya una cantidad de años de haber acompañado a un hombre que fue llamado por Dios, y de haber visto cómo Dios obraba, sin embargo, Sara tenía un problema con la fe. Le costaba creer que Dios podía hacer todo. Para Sara era diferente la relación con Dios a la relación de Abraham. Abraham ya podía hablar de tú a tú con el Señor. Abraham tenía una seguridad, pero Dios quería obrar en su esposa.
Dios quería obrar en Sara para que ella también viviera las mismas experiencias. Aleluya. Amén. Vea, mi hermano, la mujer es importante. Escúcheme bien. Porque a veces a la mujer no se le da el grado, no se le da el valor, pero Dios le ha dado valor. Amén. Ahí Sara, muchas gracias, tenía un valor importante para el Señor. El llamado de atención que hace Dios es para que Sara también pueda confiar en Dios, porque si usted va al Nuevo Testamento, se da cuenta que en el Nuevo Testamento también la Biblia habla de Sara. Y dice que Sara tuvo confianza en Dios para que después del tiempo, fuera de tiempo, cuando ya no existía ninguna posibilidad, Sara creyó en Dios. ¿Por qué? Porque Sara también escuchó la voz de Dios hablándole. Bendito sea el Señor. Y entonces Dios le plantea algo. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Y cuándo se vive eso? Es que Sara tenía razones, no crea. Tenía razones para decirlo, para pensar, para expresar lo que allá en lo que estaba diciendo allá muy adentro. Sara tenía razones. ¿Cómo así? 25 años después. O sea, esto hubiera sido cuando yo todavía, por ejemplo, cuando me atreví a decirle a Agar, porque es que cuando eso ya la cosa se estaba terminando, mis posibilidades estaban muriendo, pues que ahora 13 años después de que está Isaac, ya qué posibilidades existen en la vida, en el caminar con Dios. Dios va a hacer algo, Dios va a perfeccionarnos en la fe. Amén. Pero la fe no es una cosa de lo que, porque usted lee en los evangelios y los discípulos pidieron al Señor, aumentanos la fe. Y entonces la gente escucha, vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe. Llega y se clava ahí en el altar, Señor, auménteme la fe, auménteme la fe, auménteme la fe. Y no, eso no es que Dios llega ahí y ¿cómo le va a aumentar la fe? El Señor dice, bueno, voy a echarle un chorro aquí de fe. ¿Sabe cómo es el aumento de la fe? Usted ya sabe, algunos saben. Que es cuando usted se le enferma el hijo, que es cuando se le enferma el esposo, que es cuando se le enferma el familiar y cuando todo se cierra. Que es cuando te da una enfermedad, que usted va a donde un médico, donde van del otro y se toma un tratamiento y van del otro y usted no mejora y se empeora. Que es cuando usted ha llamado al pastor y van con la junta local y usted ha pedido hasta la unción, le han ungido con aceite y nada. Entonces dice, no, vamos a buscar un pastor que tenga más fe, porque ese que tenemos no tiene fe. No, menos mal que por aquí no hay gente así. Pero uno se ha encontrado como eso. Me han llamado a mi hermano, necesito, ¿usted que tiene fe? Le digo, ay Dios mío, me metieron en problemas.
Ya llamamos al pastor y oró en nada. Hablamos con que ya estaba una hermana llamándome: hermano, necesito el teléfono. Usted que tiene ya acceso a todos los números, necesito el teléfono del pastor tal, es que tengo aquí un enfermo y eso. Nada, eso oró ya tal. Y yo, ay, Señor Jesús. Porque la gente empieza a creer en el hombre y no en Dios. Y Dios quiere resolverle el problema. Así que Dios quería resolverle el problema. Pero ¿cuándo se va a ver la gloria de Dios? Cuando usted esté en un problema difícil que no tenga salida. A veces cuando yo hablo con la gente así personalmente y me cuentan unas cosas, a veces yo salgo asustado. Porque hay problemas de problemas. Pero hay otros que digo: no, vamos a confiar en el Señor. Dios sencillamente quiere hacer algo aquí grandiosísimo. Porque en algún momento Dios como que le sopla a uno, ¿no? Lo que pasa es que Dios es tan bueno que Abraham, en esa relación que estaba, si usted mira todo el capítulo, iba caminando, se fueron dos ángeles para Sodoma, y allá por donde estaba Lot. Y mientras el ángel del Señor se quedó con Abraham, iban los dos caminando y charlando. Y Dios dijo para sí: encubriré yo a Abraham, le voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer. Oiga, eso se llama una relación fuerte, fuerte. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué hace Dios? Cuando Dios entabla una relación, entonces Dios en ese día dijo: le voy a esconder, yo voy a hacer algo con esas ciudades de la llanura, yo voy a hacer algo contra ellas, porque la maldad de esas ciudades serán 5. Subió hasta la presencia de Dios y yo ya estoy hastiado de esas ciudades, pero se lo voy a encubrir a Abraham. No le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra o no. Aleluya. Dios le cuenta, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces a veces uno está escuchando el problema y Dios le sopla ahí y le dice: tranquilo, Ushabra, aleluya, yo voy a obrar en esa vida. Pero Dios no le dice cuándo. Sencillamente Dios le dice: voy a orar, no te preocupes. Pero hay veces uno está ahí y uno dice: Señor, alguna cosita, dígame algo. Y Dios no le dice nada a uno, se queda en silencio y no le habla. Porque Él busca que yo confíe, aunque no lo escuche, aunque no lo vea, aunque pase el tiempo. Pero Él quiere que yo confíe. Así lleva Dios la vida de Abraham y Sara, a que ellos tengan la experiencia más grande y más extraordinaria. ¿Cuándo? Cuando ya todo es imposible. Cuando para el hombre no se puede hacer nada, entonces Dios obra. Cuando llegó Marcos 9, voy a leer ahora un pasaje. Cuando llegó a donde estaban
9:14, los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban o discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron, y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué discuten ustedes con mis discípulos? Jesús había acabado de bajar del monte. Él estaba en el monte, en esa gran experiencia que vivieron 3 discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, de la transfiguración. Y habían quedado abajo el resto, o sea, 9 estaban allá en la parte llana y ellos habían subido y habían pasado allá un rato grande, tanto que Pedro estaba tan feliz que dijo: bueno, es para nosotros que estemos en este lugar. Ellos me metieron en culto, la gloria de Dios apareció, por ahí estaba Moisés, aleluya, por ahí estaba Elías, por ahí había una cosa extraordinaria y ellos no querían moverse de ahí, pero el Señor bajó con ellos y estaban los 9, los tenían rodeados, y el uno le decía una cosa y el otro le decía otra cosa, y había un hombre entre todos ellos que había traído un enfermo. Así que la gente, cuando vio a Jesús, dijo: aquí está el que puede ayudarnos. Así que el hombre que tenía un hijo enfermo fue el primero que adelantó la carrera y se le puso de frente y empezó a hablar con el maestro. Entonces le dijo el Señor: ¿cuál es la discusión que tiene usted? ¿Cuál es el problema que tiene usted? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no te resolvieron ellos? Y entonces el hombre respondió, dice, uno de la multitud respondió, dijo: maestro, traje a ti mi hijo. Quiero que pongamos cuidado a la frase traje a ti. O sea, había un hombre que vino con su hijo porque creía que en Jesús podía encontrar solución. Solo que no se lo encontró a él. Se encontró con los discípulos. Y le contó, dice: le traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ellos no pudieron. Y Jesús dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Porque él se adelantó y corrió hasta donde estaba el maestro, pero a su hijo lo dejó por allá, porque él quería hablar con el maestro. Pero si usted mira este caso, te vas a dar cuenta de algo. Aunque alguien diga que confía en Dios, que cree en Dios, que vino a Dios, le puede pasar lo que le pasó a este hombre. Jesús entonces le dijo: tráigalo, porque si ellos no pudieron, tráiganlo aquí. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, otra cosa que me gusta mucho: Jesús conoce todo, pero sí le gusta a Jesús que la gente le cuente. Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Eso se llama lo que Jesús un día dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde.
¿Qué es la humildad? Que aunque tú lo sepas todo, no, venga, porque el que sé aquí soy yo. Jesús, el gran maestro, Dios mismo, le está diciendo a un hombre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Si él sabía exactamente por qué él formó a ese muchacho desde antes de nacer en el vientre de su mamá, él sabía su principio y sabía el fin del muchacho. Pero le pregunta a aquel hombre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y ahora viene la última expresión de aquel hombre: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde estaba el problema? El problema no estaba en los discípulos que no habían podido echar fuera al demonio. El problema estaba en él. Él vino a Jesús porque creía. Traje a ti el muchacho, lo traje. Él creía que Jesús lo podía ayudar, pero lo que tenía en el corazón, por eso Jesús lo esculcó, lo hizo hablar, porque Jesús quería saber qué tenía él. Jesús va a la raíz del problema. El Señor, cuando trata con uno, créame que Dios quiere ir a la raíz del problema para arreglarle. Jesús no es como nosotros cuando tenemos un árbol y de pronto empieza a salir. ¿Y qué hacemos? Vamos y ¡pum!, lo cortamos. Yo puse allá en el jardincito ese que tengo ahí en la casa, y entonces le mandé poner un césped ahí. Pero ese césped empezó a salirle otra clase de pasto que es como una maleza. Entonces yo voy y se lo arranco, cojo con todo el cuidado y lo tiro. Pero a veces no logro sacarlo de raíz. Entonces, si no logro sacarlo de raíz, sé que perdí el año con ese. Porque hay que sacarlo de raíz. No es limpiar ahí que no quede, sino es sacarlo de raíz, porque si lo saco de raíz habré hecho algo. El evangelio de Jesús y la obra del Señor no es para hacer algo de una manera temporal, que usted cambie por un rato, por unos días. El evangelio que el Señor te da en la vida de cada uno de nosotros es para que usted tenga un cambio definitivo. Amén. Es una solución definitiva, no es algo temporal, es algo para siempre. Por eso Dios tiene que tratar con la iglesia desde allá, desde la raíz. Tiene que esculcarnos a nosotros desde la raíz. Porque yo te puedo predicar aquí esta noche una predicación sobre el Espíritu Santo y usted habla hasta en lenguas. Pero puede ser que aún habiendo sentido a Dios aquí, allá cuando te arrodilles a orar, dices: ay, eso como Dios a mí no me escucha. Este problema, yo ya voy a morir con este problema, esta situación y no sé qué más. Y ahí se queda. Dios quiere llegar hasta la raíz. Por eso quería esculcar a Sara, hasta que le dijo a Sara ahí: ¿por qué te ríes? ¿Ah? ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué piensas
que yo no puedo hacer si para mí no hay nada? ¿Qué cosa me queda difícil a mí? Lo que Dios quiso, Él lo ha hecho. No ha hecho más nada porque Él no ha querido, pero Él hace lo que Él quiere. Aleluya. Así que aquel hombre le dice: pero si puedes hacer algo. ¿A quién le está diciendo que sí puede? Si puedes hacer algo. ¿Qué mostró? Inseguridad. No estaba convencido. Si yo voy a donde alguien que sé que tiene dinero y yo estoy pasando una situación y esa persona, yo necesito 1 millón de pesos y yo sé que esa persona tiene 100 millones y que ahí en la caja tiene 20 o 50 millones ahí en la caja. Si yo voy a buscar una solución por ese 1 millón de pesos, ¿usted cree que yo le digo: oiga, si usted me puede? Pero uno usa siempre el negativo. Mire, uno llega a alguna cosa: oiga, ¿será que usted no me puede hacer el favor? ¿Usted ha dicho eso o ha escuchado eso? Oiga, nosotros eso como que nos acompaña. ¿Será que usted no? Yo cuando alguien me dice así, le digo: sí. Ay, sí. No tengo, no le puedo hacer el favor, que usted me está diciendo que sí, no le puedo hacer el favor. Y sí, yo le respondo que sí, yo no puedo. Porque nosotros somos así, somos negativos. Vamos a la fuente y sabemos que ahí está la ayuda y sin embargo decimos: oiga, ¿será que usted puede? ¿Cómo que si puede? Es que usted puede. Por eso vine a ti, porque usted puede, usted tiene ahí la plata. Hágame el favor y me presta 1 millón de pesos. Usted puede. Pero este hombre dice: si puedes hacer algo. Y entonces Jesús se la devuelve y dice: si tú puedes creer. El problema no es si yo puedo, porque yo lo puedo hacer todo. El problema eres tú, que no puedes creer. Pero si puedes creer, al que puede creer, todo le es posible. Aleluya. Esa es. Si usted puede creer. Y entonces, ¿qué respondió? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El problema estaba en él. El problema estaba en él. Hay gente que va a buscar a Dios, pero no cree que Dios lo pueda ayudar. Por eso en la Biblia yo encuentro casos en que el Señor sanó a una persona. ¿Por qué? Porque el paralítico que estaba ahí en la puerta de la Hermosa, él estaba pidiendo monedas. Él no estaba pidiendo sanidades. Él estaba pidiendo porque esa era su forma de vivir. Así que ahí él no necesitó creer. Ahí Dios le dio una convicción, fue a los discípulos, a ellos, de que creyeran y que vieran la condición de ese hombre que era triste y lamentable. Y entonces le dio la convicción, y por eso entonces Juan y Simón Pedro le dicen al paralítico: míranos. Y él extendió la mano para mostrar su fe, para poner su fe en marcha. No, él levantó su mano porque se le llenó el corazón de alegría y dijo: esta gente, ve, aquí viene una platica, alguito va a caer aquí.
Pero cuando él levanta su mano para recibir algo de ellos, hay una respuesta: no hay plata. No tenemos plata, no hay plata, no hay oro, no hay nada, no tenemos nada de eso que usted está pidiendo, pero tenemos algo que tú necesitas. Usted está en una condición que usted no tiene esperanza ya de salir de eso. Por eso te rendiste a esa vida de estar ahí tendido pidiendo una limosna, y por eso no levantas más los ojos más allá. No ves más allá, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. Ahí la fe no estaba en el hombre, porque él estaba pidiendo unas monedas. Él consideró que su vida era eso, vivir de la limosna y ya. Hay gente que se acostumbró a vivir mal. Hay gente que se acostumbró a su pecado. Hay gente que se acostumbró a vivir en la miseria y no va más allá. Pero Dios quiere una iglesia que sea capaz de ver por alguien. Dios quiere a un hombre de fe que sea capaz de mover a otro. Dios, allá en la visita que le hizo a Abraham, allá en la comida que le preparó Sara, Dios le movió la fibra del corazón, del alma a Sara, que no podía creer. Y Dios le dijo: según el tiempo de la vida, volveré, te voy a visitar. Y tendrás un hijo. Y se va a llamar Risa, para que lo recuerde siempre. Porque eso es lo que significa Isaac, risa. Así que eso es Isaac, risa. Entonces el que se llama Isaac es un nombre hebreo, es la traducción de ese vocablo que significa risa. Para que Sara y Abraham no se les olvidara que Dios todo lo podía hacer. Siempre que llamaban a su hijo Isaac, era Risa, ven. Un recordatorio de un día que se encontraron con Dios. En el día en que ya no se creía que nada era posible, en ese día vino la solución. Pero había que mover esa cosa que estaba ahí. Dios quiere mover a alguien, no sé a quién. Amén. Para que crea, vamos a estar en pie. Dios quiere que tu fe se mueva. No hables con Dios y le digas que sí puede. No vayas a pedir un favor a alguien y dígale que si no puede hacerme. Hable con firmeza. Y aprenda a confiar. Todos nos ha tocado vivir momentos difíciles con la fe. Sí. Todos. Yo estaba en el culto de oración, enfermo con ese problema en la cabeza. Yo les conté toda la sanidad, pero una partecita no se la conté. Y un anciano se me acercó y me dijo, terminó el culto y me dijo, ¿sabes qué? Usted necesita creer en Dios. Yo dije, ¿yo creer en Dios? Extraño. Si yo ya llevo meses
Me entregué al Señor. No me pierdo un culto. Busco a Dios en la mañana. Todo el tiempo lo busco. ¿Por qué me dices que yo tengo que creer en Dios? Un día Dios me confrontó a través de un hombre. Y entonces me dice: ¿no le han dicho los médicos, no te desahuciaron ya? ¿No te dijeron que no era posible nada, que ellos no podían hacer nada? ¿No se lo dijeron? Yo le dije: sí. Digo: pues necesitas definirte si crees en Dios o no. O crees en Dios o crees en los médicos. Terrible. Y yo me sentí como regañado esa noche, porque yo me creía muy consagrado. Y llegué a mi casa, ¿y qué cree que yo hice? Pasé como un tirito para mi sitio de medicinas y cogí mi medicina y me senté en mi comedor aquel, en esa cocina donde se predicaba, donde se hacían los cultos. Una casa muy sencilla. Y voy a buscar el agua para tomarme mi pastilla. Pero cuando intenté abrir para sacar la pastilla, porque ya se me había olvidado el sermón que me habían echado, entonces la voz del anciano me decía: tienes que creer en Dios. Tienes que creer en Dios. Y entré en un momento de vacilación, sí. Porque teniendo la medicina empecé a pensar: bueno, me vi en la propia realidad y dije: bueno, pues esto no me ha sanado. Todo el tiempo que he tomado esta medicina, pero ¿qué tal que no me haya sanado, pero sí me ha sostenido todo este tiempo? Y entré en otra parte, dije: bueno, sí, yo creo en Dios, pero si Dios no me sana, entonces me muero. Y cuando me vi enfrentado a la muerte, entendí lo que valía la vida. Y cuando me vi enfrentado a esa realidad, que de ahí no hallaba qué hacer. Pero cuando Dios a uno le habla, su palabra es muy fuerte, es gloriosa, es tan poderosa. Porque esa noche Dios me dio una convicción, 10 de la noche, me dio una convicción absoluta, y yo cerré mi mano con ese paquete de pastas que tenía ahí, y la apreté así y la levanté a lo alto y le dije: Señor, desde hoy no voy a tomarme una pastilla más para esta enfermedad que tengo. Si me muero, que me muera. Pero te voy a pedir una sola cosa: no me dejes morir sin ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo único que te voy a pedir, Dios. Yo sé que tú eres soberano, que todo lo puedes hacer. No me dejes morir sin recibir el Espíritu Santo. Y cogí las pastillas, fui al cesto de la basura que tenía mi mamá, metí la mano izquierda allá y levanté un poco de basura y la metí allá. No guardé, yo tenía muchísima medicina, el resto quedó ahí, pero yo hice eso como en un símbolo, algo que hice con Dios esa noche. Y al otro día a las 5 de la mañana me desperté. Y adivinen qué, no tenía dolor. Pero yo creía que me estaba soñando.
porque yo había luchado con los médicos, con los especialistas, pidiéndoles que me permitieran dar una medicina que yo sintiera descanso 1 hora. O sea, tal era mi problema. Yo dije, oiga, pero ¿por qué yo no pensé más? ¿Por qué yo no hablé más? ¿Por qué no dije yo 6 horas, 8 horas, mediodía? Pero yo le decía a los médicos 1 hora. Yo quisiera saber qué es tener descanso por 1 hora. Porque lo que yo vivía era un tormento terrible. Yo tenía que revolcarme en el piso del dolor. Yo tenía que ver a mis hermanos después de trabajar y ganarme mi propio dinero, ver a mis hermanos mensualmente cuando llegaban y le pagaban el sueldo, y ponerme en la mesita de noche 10,000, 5,000 pesos sacaban ahí y me contaban para qué, para que yo fuera al médico, para que pagara las fórmulas, la medicina. Pero Dios me confrontó con la fe. Y esa mañana me cogí la cara y me cogí todo y dije, sí estoy despierto, sí estoy despierto. Y no tengo dolor, no tengo. Estoy despierto. Yo sentía que un clavo me traspasaba de aquí a aquí, o del cerebro aquí, o a la nariz, o de aquí a aquí. Era desesperante mi vida. Y Dios me dejó vivir lo que yo había pedido a los médicos, 1 hora. Yo había pedido 1 hora de tranquilidad, y 1 hora de 5 a 6 de la mañana viví una sanidad que yo no me levanté de la cama, me estuve ahí gozoso, dije aleluya. Pero no recibí el Espíritu Santo, pero sentí la sanidad. Y a las 6 de la mañana en punto, porque no me bajaba un reloj, el dolor me vino, la cosa más horrible y más espantosa. Era terrible el dolor. Yo quería tirarme al piso, y con el dolor unos pensamientos, y me decía, si ve que Dios nos sana, si ves que es mentira, si ves que no es nada, lo que has creído no te sirve de nada, ¿de qué te sirve ir a la iglesia a pedir oración? ¿De qué te sirve? Mientras esa lucha la tenía en mi mente, otra se levantó más fuerte allá en mi mente y me decía, ¿y quién te quitó el dolor de cabeza por 1 hora? ¿Quién? La medicina que te tomaste anoche. Yo oía una voz que me hablaba dentro de mí y me decía, ¿quién te quitó el dolor? ¿Quién? Y me aferré. Dios te va a dar a ti un hilo donde te puedes coger. Dios te va a hablar, yo no sé de qué manera, pero Dios te tiene un canal a ti por el cual tú te puedes coger, te puedes agarrar para vivir, para ver cosas grandes. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás atravesando? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es tu lucha? Yo no la sé. Pero hay un Dios que quiere despertarle la fe a alguien, la confianza a alguien en esta hora. Y me levanté en medio de mi más terrible dolor y le dije a mi mamá, el Señor me sanó. Y le dije a mi hermano, el Señor me sanó. Y yo parecía un loco, porque Dios con ese anciano me advirtió. Oiga, Dios le revela todo. Dios te va a decir el diablo que no estás sano. Pero cuando te diga eso, respóndele, yo estoy sano porque el Señor me sanó. Así que mi sanidad no fue común. Mi sanidad no fue así, ya oraron y ya. No, yo viví una sanidad. Vivía días enfermo, semanas, pero se me volvía a quitar el dolor. Pero yo seguía. Dios me sanó y estoy sano.
más de 25 años. Yo quiero que levante su mano allá. Dios palabra. Yo sé que Dios quiere darle a alguien fe. La fe no se consigue viniendo al altar a pedirle que Dios le dé fe. No se consigue cuando vives una situación, cuando has pasado el tiempo con un problema. Ahí se mueve su fe. Soberano Dios, aquí está tu iglesia. Aquí está este pueblo precioso. Aquí están los amigos. Aquí está la gente que ama a Dios. Aquí está la gente que tú le estás dando confianza. Aquí alguien va a recibir un milagro. Aquí alguien va a ver la gloria de Dios. Aquí alguien va a testificar de que Dios sí todo lo puede. Levanta esa voz con confianza. Y es cuando llegas tú con tu inmenso poder y me extiendes tu mano y me haces sentir que siempre estás aquí, que nunca me has dejado. Yo me arrojo a tus pies y con mi pobre fe me